Según Moarsi Gadotti en su obra Historia de las ideas pedagógicas, el pensamiento pedagógico oriental se caracteriza por una profunda conexión con la tradición, la espiritualidad y la integración de la educación en la vida cotidiana. Asimismo, surgen algunos hechos históricos que marcan en la historia de la pedagogía, como el surgimiento de las primeras bibliotecas, aparecen las escuelas para escribas, y en la India se caracteriza la educación religiosa. Extendiendo en nuestra línea del tiempo, pasamos al pensamiento del hombre antiguo, tanto en Grecia como en Roma. Cuando nos referimos a Grecia, aparecen tres representantes filosóficos, los cuales serán Sócrates, Platón y Aristóteles, y cada uno tenía unas perspectivas diferentes. Para Sócrates, la educación era a través del diálogo, quería decir la mayéutica. Para Platón era formación del alma, educación para la justicia. Y Aristóteles tenía una educación para formar ciudadanos virtuosos y equilibrados entre el cuerpo y la mente. Y uno de los principales hechos históricos en Grecia que marca la educación es el inicio de la educación formal, reflexiva y humanista, y la educación para las artes y la filosofía. Dado esto, nos encaminamos a Roma, donde surge uno de los primeros pedagógicos romanos, el cual es Quintiliano. Quintiliano propone y enfatiza en una pedagogía basada en el desarrollo del niño, y es donde surgen las tres etapas de la educación, las cuales conocemos actualmente, que es básica, secundaria y superior. En esta época eran llamadas ludos. El pensamiento pedagógico de Edad Media, la educación era teocéntrica, regida por el cristianismo. Era dirigida por la Iglesia, y la Iglesia controlaba los monasterios, las catedrales y las universidades. Además de que los monasterios eran centros educativos donde se pensaba que allí se sellaba la educación para la salvación del alma, que se encontraban las artes liberales como el trivium y el quadrivium. El quadrivium era en sí la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Y el trivium era la lógica, la retórica y la gramática. Esta educación se limitaba a las élites y a los clérigos, como en la burguesía, puesto que los pobres no podían acceder a ella, además de que los representantes más reconocidos en este campo pedagógico son Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Al siguiente pasamos al Renacimiento. Ese es un retorno al humanismo, donde se buscaba un hombre integral, un ser humano o un hombre greco-romano, el hombre como un centro de mente y cuerpo, con ciencias de artes liberales. Se ve que la escuela es laica y las privadas también están incluidas, volviendo a que solamente la burguesía o los altos mandos podían adquirir la educación, una educación formal. También pueden encontrarse representantes de esta época pedagógica como Martín Lutero y Vittorino de la Feltri. Para la edad moderna ya entramos a la ciencia y el racionalismo. Aquí está ligada a la nación, a la ciudadanía y al progreso. Ya no tanto como un idealista, sino tanto como un racionalista. Aquí se podría decir que los dos principales representantes fueron Locke y Comenio. Locke dando una interpretación de que la mente como una tabla rasa, donde simplemente somos una mente en blanco y podemos con la educación ir formando a la persona. Comenio veía la educación más como una didáctica moderna, una educación universal, gradual, además de que estaba basada en sentidos, y que él propuso la educación para todos, tanto lúdicas y didácticas visuales. Lo concilió como una ciencia en un pilar educativo, con una organización y una metódica, hasta hoy en día como universal también. Lo que le seguiría a continuación sería la Ilustración, la cual promovió la razón y el progreso. Los mayores exponentes fueron Rousseau y Diderot, el cual Rousseau con su obra Emilio defendió una educación natural, adaptada al desarrollo del niño, mientras Diderot impulsó la idea de acceso universal al conocimiento. Ahora pasaremos con el positivismo, el cual fue liderado por Augusto Comte, el cual propuso el método científico como base de la enseñanza.
Se enfocó en disciplinas prácticas, formando así individuos para una sociedad racional y ordenada. Bueno, ahora vamos a hablar del pensamiento socialista. Esto fue un enfoque de análisis social y económico que buscaba transformar la sociedad hacia la igualdad, eliminando las clases sociales y la propiedad privada de los medios de producción. Se basaba en el materialismo histórico, la lucha de clases y la crítica al capitalismo, proponiendo una economía planificada y colectiva. Los principales pensadores de este pensamiento fueron Karl Marx, fundador del socialismo científico. Propuso la lucha de clases como motor de la historia. También tenemos a Engels, colaborador de Marx, y analizó el papel del Estado y la familia. Vladimir Lenin adaptó el marxismo al contexto ruso e impulsó la revolución socialista. Rosa Luxemburgo defendió la revolución espontánea y la democracia socialista. Seguimos con la Escuela Nueva, que fue un movimiento pedagógico que surgió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como reacción contra la educación tradicional. Esto promovía una enseñanza activa centrada en el alumno, donde se desarrollan sus intereses, creatividad y pensamiento crítico. Ideas claves de esta escuela nueva era aprender haciendo, respeto por los intereses y ritmo del niño, educación basada en la experiencia, no en la memorización, formación integral, intelectual, emocional, social y física. También la participación democrática en la escuela. Principales autores de esto fueron John Dewey, promovió la educación como experiencia social y democrática. María Montessori desarrolló un método basado en la autonomía y materiales didácticos. Ovid de Crowley propuso la enseñanza por centros de interés. Jean Piaget, que estudió el desarrollo cognitivo del niño, base para una educación acorde a su etapa evolutiva. Y por último, Celestine Freund, que introdujo técnicas como la imprenta escolar y el trabajo cooperativo.